Hola, muy buenas. Mi nombre es Carmen Floriz, soy profesora de Derecho Civil de la Universidad San Pablo CEU en Madrid y mi ponencia trata sobre si es posible conceder personalidad jurídica, convertir en sujeto de derecho a un entorno natural como ha hecho la Ley 19/2022 de 30 de septiembre para conceder personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor que está en la región de Murcia. Yo ya hice el año pasado una ponencia relacionada con esto, más relacionada con otro apartado que voy a tratar aquí, pero en el que trataba un poco esta cuestión. Sin embargo, ahora va a ser esta cuestión la cuestión central y al revés que el año pasado, como consecuencia o como una de las consecuencias, voy a plantear una pregunta relacionada con aquella ponencia anterior. Bien, lo que yo me planteo es no si se puede hacer, porque hacerse se ha hecho mediante ley. Lo que me planteo es si el fundamento o la justificación, fundamento jurídico, es correcto. Como digo, la ley 19/2022 de 30 de septiembre ha concedido personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor. El Mar Menor es una laguna de agua salada con distintas entradas y salidas al mar Mediterráneo, que está en la región de Murcia, y desde hace tiempo viene sufriendo una serie de eventos naturales, aunque se entiende o se dice o parece que provocados por el hombre, por la contaminación y en mayor parte por las explotaciones agrícolas que hay alrededor. Pido perdón por el ruido, porque esto no lo puedo evitar. Que le han perjudicado gravemente. Incluso ha tenido algunos episodios en los que han aparecido muchos peces muertos. También procesos de inoxia en los que faltaba oxígeno. Al no entrar la luz se pudre toda la vegetación del suelo. Esta vegetación sube a la superficie, lo que hace que entre todavía menos luz y entonces no se pueda generar vida. Se mueran tanto los peces y el resto de animales que viven en el mar, pero además también la vegetación que además sirve de alimento a esos peces. Con lo cual se ha producido un efecto bola, un efecto en cadena, que hace que pues se encuentre muy perjudicada. Esa turbidez del mar, por lo visto, proviene el nivel freático al que van a verterse conscientemente o no voluntariamente todos los residuos de las explotaciones agrícolas que hay alrededor. Se plantea si la agricultura intensiva, como hay ahora, se tiene que seguir utilizando y no solamente la de temporada como se hacía antiguamente, es decir, donde antes se sacaba una cosecha, ahora se sacan muchas más, se gana mucho más dinero, hay mucha más actividad, enriquece muchísimo más la zona, más dinamismo, por supuesto todo esto beneficia al trabajo, etcétera, pero perjudica a la laguna. Bien, se han ido tomando una serie de medidas de restricción de la agricultura, de la utilización de fertilizantes, del agua que va a la rambla, que va a parar al mar, etcétera. Se ha planteado también realizar, el grupo Vox planteó realizar una salida para que se drenara todo ese agua hacia el Mediterráneo, que es mar abierto, y no hacia la laguna, que no tiene posibilidad de reciclarse, ni mucho menos tan fácilmente, porque está cerrada. Es como si fuera un pantano, para que nos entendiéramos, o casi un pantano, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, en el año 2022, se aprueba esta medida de la que ya se venía hablando, que es considerar al Mar Menor y su cuenca una persona, ¿sí? Lo que dice la ley, lo que más llama la atención de la ley es, primero, considerar una persona, aunque ahora comprobando con otras opciones que nos da la ley, pues puede no chocarnos tanto, o creo yo que no debería chocarnos tanto. El problema es que la ley enuncia una serie de cuestiones que sí que son cuanto menos llamativas. En primer lugar, bueno, dice que es una persona, que cualquier ciudadano puede arrogarse la defensa y denunciar o demandar en su nombre para proteger la laguna. Y dice, una de las primeras cosas que dice es que tiene derecho, enuncia una serie de derechos y dice que tiene derecho a existir. Es decir, enuncia un derecho cuasi como el del artículo 15 de la Constitución para los seres humanos o para las personas físicas, el derecho a vivir. Dice que tiene derecho a existir. Esto nunca se había hecho en un entorno natural.
La distinción clásica, lo que vemos en la diapositiva es la distinción clásica. La distinción clásica, las dos primeras columnas. La distinción clásica que se había hecho siempre en derecho español era proveniente del derecho romano, etcétera, era aquella que distinguía entre la persona física o natural y la persona jurídica. La persona física o natural son los seres humanos nacidos vivos, porque para nuestro Código Civil, en los artículos 29 y 30, que es donde establece los requisitos para ser considerado persona, se establece este requisito, hay que haber nacido vivo. Hay muchas cuestiones controvertidas en este punto. La primera es que el Código Civil en realidad no dice que son personas los seres humanos nacidos vivos, dice que el nacimiento determina la personalidad. Otra serie de seres, no estoy segura si los ovíparos, pero los mamíferos desde luego nacen en nuestro concepto de nacimiento, ¿no? Nacen del vientre materno. La verdad es que el Código Civil no lo dice. El Código Civil es de 1889, parece absolutamente surrealista que llegáramos a pensar que el Código Civil no lo explicita porque quiera recoger en su seno como personas a todos los seres que nacen, pero la verdad es que no lo dice, es una cuestión a plantearse. Por otro lado, el artículo 15 de la Constitución es el que anuncia el derecho a la vida y dice que todos tienen derecho a vivir. Cuando yo le explico a mis alumnos que las leyes no se pueden aplicar sin una previa labor de interpretación, pongo muchas veces este ejemplo. ¿Por qué? Porque precisamente este es el que más nos vale para entender que en la labor de interpretación la molla, la chicha, la parte central es, por supuesto, la intención que el legislador tuvo al elaborar una norma. En los debates parlamentarios, en la discusión, cuando el constituyente para definir, para fijar el contenido exacto del artículo 15, qué palabras exactas querían que se tuviera, hubo una gran polémica, una gran discusión y había dos bandos. Uno que quería que pusiera todos para que albergara también a los seres no nacidos, a los seres humanos no nacidos y así no permitir una futura legitimación del aborto. Y aquellos que querían que recogiera el término todas las personas tienen derecho a la vida, conscientes de que el artículo 29, los artículos 29 y 30 del Código Civil, que es de 1889, que es anterior, dice que son personas, los seres humanos, dice, insisto, pero creemos que se refiere a eso, los seres humanos, en cualquier caso, nacidos vivos, ¿sí? Y una vez que se nace, se tiene personalidad, se es sujeto de derecho desde que se te concibió. Bien, el caso es que el aborto es legítimo y en cuanto a esto, aunque es necesario apuntarlo, no cabe más discusión. Se ha entendido que todo significaba lo que el legislador quisiera en cada momento y se acabó la discusión. El caso es que la distinción clásica, insisto, era entre persona física y persona jurídica. ¿Por qué? Porque el concepto de persona en derecho no tiene nada que ver con el concepto de persona en cualquier otra disciplina. Es un concepto artificial, está creado por la ley. De tal manera que el derecho distingue entre seres humanos y personas y la filosofía, la antropología, la sociología, la historia, la medicina, la biología no distinguen entre ser humano y persona. Para todas estas disciplinas un ser humano y una persona es lo mismo. Sin embargo, para el derecho, una persona es un ser humano que adquiere personalidad, que adquiere la condición de persona cuando cumple los requisitos. Y también es persona, puesto que es una creación artificial, los entes inmateriales que la ley decida que lo son porque cumplan unos requisitos. De tal manera que una asociación, una fundación, una comunidad de propietarios, una sociedad de capital, un ayuntamiento, un ente público de cualquier tipo, etcétera, 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 es una persona para el derecho, con derechos, deberes y obligaciones. Lo que nunca habían tenido estas personas jurídicas era el derecho a la vida, que es lo que parece que enuncia ahora la ley que le concede la personalidad jurídica al mar menor. Una sociedad de capital tiene derechos de crédito, pero no tiene derecho a la vida. Y así lo podríamos decir de todas las organizaciones, ¿sí? Hay que tener en cuenta hasta qué punto es artificial la creación jurídica. Una organización, una sociedad de capital, todo lo que nos podamos imaginar, no es tangible, no existe, ¿sí? Una sociedad no existe. Existe la idea de esa sociedad y existe
la entidad irreal, ficticia, porque es una ficción jurídica, que la ley ha querido crear, pero no existe. El caso es que a ninguno de nosotros nos choca, seamos legos en derecho o no, que eso sea una persona. Nosotros sabemos que cuando nos caemos en una tienda, si esa tienda es una sociedad o pertenece a una sociedad, nosotros no vamos a demandar a la persona que está limpiando en la tienda. Demandaremos al propietario, pero al propietario no, quiero decir a la sociedad que lo gestiona o que es la propietaria de esa tienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene personalidad jurídica. No vamos a entrar aquí por cuestiones de tiempo en las cuestiones de responsabilidad objetiva, etcétera, etcétera. Claro, ahora surge la duda de si existe una tercera entidad. ¿Por qué? Porque la ley no lo dice. La ley que ha creado la persona del mar menor no dice a qué persona se refiere. Sabemos que existen las personas físicas o naturales, que no son los seres humanos nacidos vivos. Sabemos que existen las personas jurídicas, que son entes inexistentes a los que la ley le otorga personalidad jurídica por cuestiones de seguridad jurídica y de facilidad en el tráfico. Y ahora hay un nuevo tipo, que es un ente natural, que sí existe, que sí es tangible, que ahora también es persona y al que le ha dado derecho a existir. Esto no es nuevo en derecho, sí en derecho español, pero no en todo el planeta, porque ya ha ocurrido en otros países. Especialmente en Iberoamérica se ha dado personalidad jurídica a selvas, a ríos, para protegerlos. Bien. Esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y los motivos principales eran el carácter innecesario de esta ley, puesto que un entorno natural, dice el recurso, puede protegerse de 1000 maneras distintas y no mediante el anacronismo de convertirlo en una persona, y por la falta de seguridad jurídica, por la falta de imprecisión que invade toda la ley, ¿no? Porque dice, bueno, que es una persona, que cualquier ciudadano puede arrogarse el derecho o la posibilidad de defenderlo, que, en fin, una serie de cosas, bueno, crea una especie de ente protector, pero, y dice que tiene derecho a existir. Entonces, la verdad es que es muy laxa, muy ambigua y muy poco precisa. Esto, desde luego, es criticable para la ley, yo estoy totalmente de acuerdo. La sentencia 142 de 2024 del Tribunal Constitucional se corroboró la constitucionalidad de la ley. Dice que sí, que una persona jurídica es una creación artificial del derecho y por lo tanto el derecho puede crear cuantas quiera y como quiera y se acabó el asunto. Hay determinados votos particulares, es de especial interés el de Concepción Espejel, en el que se hace un discurso que a mí me parece interesantísimo, de cómo hemos sido como sociedad, y el legislador está contagiado de esto, del antropocentrismo al ecocentrismo. Es decir, la ley existe porque existe el hombre, la ha hecho el hombre, si hablamos de la ley humana, por supuesto, la ha hecho el hombre y la ha hecho para él. Sin embargo, ahora parece que estamos pasando a una importancia o casi iniquidad del propio hombre respecto a los recursos naturales o a la tierra en general, para proteger todo lo que debería servir al hombre, aun cuando por supuesto le deba dar un buen uso, protegiéndolo del propio hombre como una entidad superior a él. Es un discurso muy bonito, yo animo a la gente a leerse la sentencia, pero especialmente el voto particular. Y es muy interesante. Desde luego es un cambio de paradigma y desde luego creo que es un nuevo tipo de persona, porque insisto, ni es una persona física, porque no es una persona humana, ni es una persona jurídica al uso. A mí, personalmente, también me parece, más que anacrónica, me parece innecesaria. El anacronismo no lo veo del todo porque ya es anacrónico considerar una persona jurídica a cualquier entidad y, sin embargo, no tenemos ningún problema en reconocerlo como tal. A ninguno nos extraña que sea persona una sociedad de capital, o una organización, una asociación, una fundación de cualquier tipo, ¿no? Por lo tanto, es cierto que la ley puede utilizar la ficción para crear realidades del todo irreales, ¿no? Esto se ha planteado, no en la ley, pero sí se ha planteado en discusiones acerca de si el propio planeta tiene personalidad jurídica o debe ser considerado como sujeto de derechos, incluso las generaciones futuras, las generaciones por venir. Es planteable en la cuestión de los robots y la inteligencia artificial, puesto que lo cierto es que mucho más disruptivo es que una empresa tenga personalidad jurídica cuando una empresa no es nada ni toma decisiones y quien toma las decisiones son las personas que trabajan y dirigen esa empresa,
Sin embargo, un ente con inteligencia artificial puede llegar a tomar decisiones. Está programado por alguien, pero puede aprender y llegar a tomar decisiones porque son cada vez más autónomos. Es cierto que se plantea un problema de responsabilidad, adjudicación de patrimonio, de seguros, de responsabilidad, lo que sea. Pero creo que no estamos tan lejos de llegar a considerar algo así. Mi conclusión, refiriéndome a lo primero, a lo que me he referido además en cuanto a la persona física, es que desde luego la distinción clásica se ha roto, eso me parece muy evidente. Creo que este nuevo tipo de personas son nuevos tipos de personas, no es encajable ninguno de los dos tipos tradicionales. Creo que se van a plantear más casos y creo que lo que sí resulta anacrónico, absurdo o incoherente, y creo que lo mínimo que le podemos pedir a un ordenamiento jurídico es que sea coherente, es que se considere persona a un ente natural y sin embargo no se considere persona a un ser humano que no ha nacido todavía, pero que existe y está vivo. Para eso me remito a ponencias mías anteriores, pero creo que un sistema jurídico serio no se puede permitir semejante incoherencia. Seguimos hoy día sin considerar al nasciturus una persona, sujeto de derechos, porque todavía no ha nacido, pero sin embargo está vivo y es humano. Y no consideramos sin embargo, persona a un entorno natural o a una empresa. Creo que no nos podemos permitir como sistema moderno una contradicción tan absurda y creo que hay que plantearse dicha cuestión. Muchísimas gracias.